Gracias, Señor. Aleluya. Welcome everybody. Bienvenidos una vez más. Today is June 24th. Ahora es junio 21. Almost it's the halfway. Ahora Passing y 2023. acá casi vamos a llegar ya a la mitad de este año, ¿eh? Already this year, half is gone. Ya la mitad de este año ya está atrás, como quien dice. I think that you feel the same way. Ahora yo pienso que de alguna manera usted se siente de la misma manera, que el tiempo va corriendo un poco rápido, ¿eh? That means we're going to see pretty soon. That's Y de alguna manera los que estamos viviendo y viniendo a conocer al Señor Jesús tenemos un encuentro muy rápido ya con el Señor. Today's sermon is Ahora el sermón de este domingo, expository sermon on Genesis 22 and ahora la 23. exposición de la palabra de Dios va a ser en Génesis 22 y 23. And the law is El título faith ahí está, mire, la transcending life and death. la vida y la muerte. It applies each of us. Y también aplica a la vida de cada uno de nosotros. And resurrection on mountain, Ahora la Moriah, resurrección en el and hope in the monte cave of Moriah y la esperanza en la cueva de Macpela. Macpela, ¿eh? Donde entierran a Sara. we see two different mountains. Ahora vemos dos diferentes lugares, dos diferentes montañas. And I want you to understand with the spiritual wisdom. Ahora quiero que usted empiece a entender espiritualmente hablando cómo aplica todo esto a nuestras vidas. As Cristo has a message to you today. Ahora a través de este pasaje, de esta historia, Dios tiene un mensaje para nuestra vida. There's the first mountain top, Ahí, peak, primero lugar, Moriah. la montaña Moriah. and second mountain peak is Y la siguiente montaña es Macpela. Macpela. Dios nos quiere llevar a un lugar alto. Vaya a ver los ojos espirituales, un lugar donde vamos a And entender. especially through today's sermon, Ahora, a través de este mensaje, de esta palabra, Jesus show us why we go through tough training. ahora In nos our life. enseña de alguna manera cómo nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, así como estas personas pasaron por tiempos difíciles. To predestine Ahora, los que hemos sido llamados, predestinados, Christian like us, ahora que seamos cristianos, ¿verdad? De una manera genuina y verdadera. must have discipline. Algunos tienen una disciplina, And we call most of Christian understanding as terminology testing. ya, de alguna manera es como una prueba, como cuando vamos a la escuela, que le ponen una prueba, Yeah, tanto test. aprendió. De una manera que va uno aprendiendo, va haciendo uno probado. That's not correct understanding to us. Y de alguna manera ya nosotros ya conocemos la verdad y eso lo aplica a nuestras vidas. And Jesus wants us to have a gold medal. Ahora que Jesús quiere que nosotros tengamos una medalla de oro. In the kingdom of heaven, En el reino de los cielos, Jesus wants us to be top. quiere que estemos subiendo, creciendo, ¿verdad? En lo espiritual. That's why our life in this world Por eso la vida en este mundo is not that easy. no es fácil, ¿verdad? Because of we already understand. Ahora nosotros que estamos aprendiendo, And through the story of Abraham, ahora la historia de este personaje de la Biblia, Abraham, I want you to clearly ahora understand quiero que usted entienda why I am suffering. por qué estamos pasando por luchas y pruebas. Why my life looks like not like an average person. Ya estamos pasando en veces unas luchas unos más que otros, ¿verdad? Y en veces miramos otras personas que tienen la vida un poquito mejor, se podría decir que mejor, ¿verdad? I want you to have a clear solution through Quiero the story. que usted vea y entienda lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. You remember this? Ahora no sé si se acuerda del arbolito que plantó Abraham. What's the name of this tree? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el nombre? Where is this now? ¿Y dónde estaba? How Becerro. many corderos? ¿Y cuántos corderos les habían dado? Represent Jesus. Que representan a Jesús, ¿verdad? El número perfecto. We can apply this location to my town, Napa. Ahora podemos poner este lugar de Napra y compararlo con este lugar que Dios está plantando su palabra, su semilla en nuestros corazones que va a crecer. And the last sermon, A través del sermón que expusimos la semana pasada, the name of this tree is del Tamarisk. Tamarisco, ¿verdad? Si se acuerdan. Tamarisk. Tamarisco. ya. And then El pozo also Beerseba. de Berseba, ¿verdad? Amén. Beerseba. Berseba, sí, Señor. This town, Este pueblo, we are familiar with this town. ahora nosotros somos familiares con este pueblo, con esta ciudad, ¿verdad? Look like Napa. Ahora vemos ya las montañas y el desierto, ¿verdad? Así como Napra. But don't worry, we have with the Jesus. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a Jesús, ¿ya? Ahora está creciendo un anhelo y un deseo de querer conocer más a Dios. Okay? Ahí está nuestra confianza. Abraham and Sarah stayed here, Abraham y Sara vivieron ahí el resto del tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver. trying to settle down. ¿Para qué? Para empezar a crecer y formar la familia. No more traveling. Ya no van a andar de tienda en tienda o de pueblo en pueblo. They want to live a more Ya comfortable ahora life. es como está pasando aquí en este lugar. Ahora Dios quiere traerlo a una paz, a una tranquilidad, que usted venga a tener un encuentro con Dios que cambie y transforma las ideas y el corazón.
Same thing. Ahora lo mismo. We want to have a little settle down. Ahora ya podemos tener lo mismo cada uno de nosotros, una paz y una tranquilidad. But Jesus calling Abraham. Ahora está hablando Abraham. ¿Recuerdas? Abraham! Abraham, le habla a usted. And Abraham say, here, yes sir, here I am. Y es que dijo, sí, aquí estoy, Señor. Aquí cada uno de nosotros, Dios le está hablando a cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que decir? Aquí estamos, Señor. You remember this town? Ahora, si se acuerda, a través de este pueblo, Also they have a big party ahí tuvieron una fiesta, ¿verdad? because of Isaac. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque era Isaac, el día que lo quitaron de qué, lo detestaron, lo quitaron del pecho, ¿verdad? When they have a big party, when about 3-year-old Cuando ya él Isaac tenía como 3 años, tuvieron esta fiesta. stopped feeding the milk. Ahora ya Mom's milk. había sido quitado de la leche materna, de su mamá. He was weaned about 3 years, and Y ahora ya tenía como 3 años. everybody had a big Y el party. significado es que empezó a comer de la tierra, de los frutos de la tierra. Ahora nosotros es lo que estamos queriendo que usted coma, de la palabra de Dios, para que crezca y usted empiece a conocer a Dios. And he growing fast. Y empezó a crecer rápido, ¿verdad? He became about 14 years. Y lo llegó a tener los 14 años y ahí para más adelante, ¿verdad? That started capítulo 22, 23. Eso es lo que vamos a empezar a analizar en el capítulo 22 y 23 de Génesis. Let's read the Genesis Vamos 1. a leer Génesis 22, 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, aquí estoy, respondió, ¿verdad? Dios le está hablando, acuérdense, a usted. Ya no estamos, bueno, estamos hablando de Abraham, pero es Dios que habla a través de su palabra, que es viva, eficaz y transformadora. Ya depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si le ponemos atención, vamos a aprender, y si no, pues, ¿qué le puedo decir? Ya sabemos los resultados. In versículo 1, En el versículo 1, in order to testing Abraham. ahora de alguna manera Dios iba a poner a prueba a ver si es cierto que estaba Abraham escuchando a Dios. Jesus doesn't need to test him. Ahora él no quiso probarlo totalmente a él. Our Jesus is the Todopoderoso. Ahora sabemos que Jesús es el Shaddai, ¿verdad? El Todopoderoso. Jesus knows Abraham better than himself. ¿Ah? Él no quiere decir que él es mejor que Jesús, sino que Jesús es mejor que todo. Here, we need clearly Ahora understand debemos de entender muy claramente. what's the meaning of test. Ahora, ¿qué es lo que significa ser probado? That's in Hebrew. En hebreo es That Nasa. meaning is Nathan. Everybody, Vamos a tratar de leerlo. read along. En hebreo significa Nasa. Nathan. Nasa. Pues, Nasa means el significado es training enseñanza o entrenamiento, capacitación, instrucción. to make his position very, very high. ¿Para qué? Para que usted vaya creciendo y entendiendo que hay un Dios que hace todo de una manera maravillosa. So Jesus, to his people, Ahora Jesús a través del pueblo de Israel chosen people, don't test. no son probados. Spiritually, we Hablando understand espiritualmente entendemos discipline. que es Training. una disciplina, una enseñanza, ¿verdad? Que es un poquito de diferencia, ¿no? La disciplina a ser probados. Let's read it. Vamos a leer el versículo 2 del 22. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, ¿sí? Al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Fíjense las instrucciones. What? ¿Qué podemos decir nosotros? Ya, es algo muy grave o muy pesado para hacer algo así. How old was Abraham when he got the baby? ¿Cuántos Isaac. años se acuerda usted que tenía Abraham cuando tuvieron al bebé Isaac? ¿100 años? Ya, 100 years old. ya entrando a los 100 años, ¿verdad? Ya entrando, 99, como quien dice los 100 años. How old was Sarah? Ahora, Sara ya tenía cuántos? Era 10 años menor que... Sarah young, 10 years older than, younger than Ahora, Sara Abraham. estaba 10 años más joven que Abraham, entonces tenía 90 años, ¿verdad? And at the late old age, Ahora ya entendemos que a esa edad es un poquito complicado, ¿verdad? Humanamente pensando que una mujer y un hombre a esa edad pueden tener algo, ¿verdad? Un bebé. we understand El Shaddai, Ahora ya Almighty God. entendemos el Shaddai, que quiere decir Dios Todopoderoso, ¿verdad? Cuando empieza a estar- Finally, Dios gave birth to the son named Isaac. Ahora, de esa manera nació Isaac, que no fue un hijo por el impulso humano, sino que fue un hijo de la promesa del poder de Dios. What's the meaning of Isaac? Ahora, ¿cuál es el significado del nombre de Isaac? Blessing, ¿Verdad? blessing. La sonrisa, alegría, felicidad y contentamiento, ¿verdad? Que ese llega a nuestros corazones, ¿verdad? Still, Como hijos de la promesa. the name of Isaac gave us joy, blessing. Alegría, felicidad y contentamiento, genuino y verdadero, ¿verdad? Then what happened? ¿Y lo que pasó? ¿Por qué iba a tener que hacer eso, Abraham? Now Dios asking, I need him as a burnt offering. Y ahora le está Sacrifice. pidiendo a Abraham, ¿verdad? Que lo diera como ofrenda, ¿verdad? Qué cosa pesada, ¿verdad? Es algo pesadísimo, digo yo, ¿verdad? Same thing. Ahora, lo mismo para usted. A veces Dios le está pidiendo algo que tal vez usted diga, es que a mí me gusta mucho esto. A mí me gusta mucho Sometimes esto. Jesus
asking us Ahora Dios nos está pidiendo algo. ¿Qué to es give lo up que usted debe? your most important thing in your Ahora, ¿qué es lo que es life más to you. importante en su vida para usted? Póngase a pensar, ¿verdad? Acuérdense que Dios pide en nuestro corazón para que Él haga la This is the obra. beginning of a training. Ahora, es el principio de una enseñanza, de un entrenamiento. And Dios asking, go to Mountain Moriah. Ahora, en este lado tenemos a la montaña donde Dios le pidió a Abraham que fuera a hacer, ¿verdad? Here, this is Jerusalem. A aquel lado está el pueblo de Jerusalén. And we need to know the Mountain of Y al Olives. otro lado se encontraba el monte de los olivos, ¿no? As Cristo used to pray. Ahora, Go ese to Jesús God. le tocaba y le gustaba ir mucho a ese lugar, porque había algo especial en ese lugar. As Cristo ascended to heaven from here. Ahora, el Señor Jesús, el día que Él marchó para arriba, para el cielo, de ahí de esa montaña, As Cristo come back to here. ahora Él regresó a esa montaña. And Dios asked Abraham, go to Mountain Ahora Dios Moriah. le pidió a Abraham que fuera a esta Jerusalem. montaña, allá donde está Jerusalén. Okay. Mountain of En la montaña de los olivos. Olivos. And then in between Ahora, entre medio de eso Jerusalem, está there is Jerusalén. Moriah, Y Mountain por ahí está el Moriah. monte Moriah. There's a valley we call Ahora, Cedron. ahí se encuentra en medio de esos dos pueblos o de esas dos montañas el valle del Cedrón. Okay. All Christians must passing by valley Cedron. Ahora, casi todos tenían que pasar por ese valle, el valle del Cedrón, para poder llegar a esos dos pueblos o a esas montañas. We're not gonna enjoy comfortable life in this world. Ahora, desafortunadamente en este mundo van a pasar muchas cosas que a nosotros no nos van a gustar, no nos van a agradar. Most of us on the way. Ahora, muchos de somewhere, nosotros cuando salimos de algún lugar, ¿ah? we passing through Mountain Olivos En la montaña de los olivos, and heading to ahora para entrar al pueblo de Jerusalén, ¿ah? Golgotha. Ahora, Golgotha. al monte de Golgotha, donde fue crucificado. Ahí se miran las tres cruces donde fue In the crucificado. temple of Jerusalem, Jesus Christo died on the cross outside this castle. Ahora, afuera del pueblo de También Jerusalén, fue Gólgota. llevado, el pueblo lo llevó a un monte que se llamaba Gólgota, el monte de la calavera. So our journey is we are on the passing through Ahora, valley that said el wrong. pasaje que cada uno de nosotros pasamos en la vida, ¿ah? Pasamos por ese valle. That's why you have a tough life. Ahora, desafortunadamente, pues hay cosas ¿ah? que pasan en That's nuestras why vidas que no son buenas. you're facing the tough suffering, Ahora, pasamos discipline. por luchas, pruebas, diferentes dificultades. The other word, you are the children of Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Ah? Que Dios está poniendo en nosotros o sea, el deseo de querer seguirlo. That's the proof. Ahora, es la verdad. Don't doubt. Ahora, no tenga miedo, no Why my life is just like a miserable? tenga, ¿cómo se dice miedo? La otra palabra que temor o que no tenga confianza. Tenga confianza en Dios. Dios va a hacer algo grande, ¿verdad? Upside down, everything controversial. Ya, entonces, me parece que estamos al revés, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan más grande. De la misma manera que tuvo con estas dos personas, lo tiene con usted. Luchas y pruebas, lo que esté pasando, ¿verdad? Let's read the Vamos a leer el verse. versículo 3. Y Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con dos de sus criados, su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. ¿Ah? ¿Qué empezó a hacer este hombre? A obedecer. Immediately, Abraham Muy obeyed. rápido, Abraham empezó a obedecer. All in the morning. All in the morning. Temprano en la mañana empezó a obedecer. He didn't delay. Él no se quedó allá pensando si lo haría o no lo haría. You can think of that. Ahora, What happened? Sarah gonna say, okay? Entonces, ¿usted qué cree? ¿Que Sara estaba muy de acuerdo que fueran a sacrificar a Isaac? If Abraham asking, my wife Sarah, he was asking, took Isaac, go to Moriah mountain and then Ahora, está poniendo el ejemplo ¿ah? de la Sacrifice esposa. offering. ¿Ah? ¿Qué cree usted? ¿Que ella estaba muy contenta porque iban a ir a sacrificar a su hijo? Yo pienso que no, ¿verdad? Ella estaba muy triste, muy dolida. ¿no? No way. So Abraham didn't even talk about the order of Dios. Ahora, Abraham lo hizo todo en silencio, ¿ah? Para que ella no se... That's why I left all in the morning. Ok, por eso salió temprano en la mañana. Okay? Bueno, And you know what? A donkey, ahora salió con un asno, ¿verdad? two servants, Y los dos sirvientes, and with the tree, ahí empezó a agarrar la leña que iba a usar wood for burnt offering. para hacer la ofrenda, ¿verdad? They left. Y empezaron a irse, ¿verdad? Donde Dios los había llamado. Okay? Ahí vemos la imagen, ¿verdad? Que está saliendo de su pueblo, del pueblo donde estaban. They start
Gerar. salieron de Gerar, Another Beersheba, same meaning, the town name is Beersheba, Beersheba. And they bypassing Hebron, y los pasaron Hebron, de Hebrón, and heading to Mountain Moriah y los empezaron a caminar al monte de Moriah, in Jerusalem. allá del lado de Jerusalén. Okay? Ahora vemos que están saliendo, ¿verdad? Bueno, eso aplica en nuestras vidas. Nosotros estamos saliendo de ciertas áreas que ahora vamos a sacrificar, ¿verdad? A quitar. This is Isaac, A 14 years old boy. Isaac, 13 años tenía ese jovencito. Okay, punto. Y vamos a leer el capítulo, versículo 4. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar, ¿verdad? Empezó a levantar la mirada. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar nuestra mirada, ¿verdad? Ver al Señor lo que está haciendo en nuestras vidas. And third day, Abraham could see. Ahora ya all empezó their a ver un mountain. poquito más para allá, ¿verdad? Así nosotros empezamos a ver el plan que Dios tiene para nuestras vidas. They started. Gerar, Ahí empezaron a Beersheba. caminar, empezaron a caminar el primer día. They one day to the third Ya el day. tercer día They could see. ya empezó a ver la montaña, ya la punta de la montaña, ¿no? Donde tenía que ir. You remind the day 3? Ahora, ¿usted se acuerda? El día 3, ¿qué significa el día 3? Jesus rising. El día tercero Jesús se levantó, ¿verdad? De la muerte, resucitó. Aquí hay sentidos espirituales que el humano no los puede entender, mis hermanos. Hasta que usted no disponga del And corazón. also, the Dios ordering burnt offering, Isaac, son Isaac, Ahora, para ofrecer a quién, a su hijo, ¿verdad? Como sacrificio, a Isaac. that is a foreshadow of Jesus hanging the Jesus died on the Ahora, cross. esa es como una mención o como una sombra de lo que Jesús iba a hacer en nuestras vidas, ¿ah? Que iba a morir en la cruz sacrificado. Let's read the Vamos a Bible. leer el versículo 5. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Fíjense algo aquí bien importante: cómo Dios o cómo Abraham le dijo a estos hombres que se esperaran ahí. ¿Quién iba a ir? Solamente los que estaban interesados o llamados por Dios. Aquí Dios le está llamando a todos. Pero ¿quién va a querer seguir la voluntad de Dios? Ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos. Okay. And then Abraham told the two servants, Ahora le dijo a Abraham a los dos sirvientes: wait for us. ahí quédense, espérenos. My son, me and my Ahora son yo y mi hijo vamos go up there a la montaña. after a burnt offering sacrifice. Ahí vamos a hacer el sacrificio. Me and my son Yo, will be back. yo Me y and mi will hijo be back. vamos a sacrificar, ¿no? What happened? ¿Qué pasa? Abraham by himself, no, I have to kill my son. Él ya sabía, ¿ah? What Abraham ya happened? sabía que tenía que sacrificar a su hijo. He had, Dios gave him Ahora Dios le dio the spirit la fuerza espiritual, of the resurrection, del poder que él tenía para la resurrección. ¿Cómo iba a ir a the resucitarle? face of resurrection. Ahí estaba él confiando, ahí es la confianza que le digo que nosotros tenemos en Dios. Que aunque Even parece though I que kill my son Isaac, ahora yo si mato a mi hijo Isaac, Jesus making resurrection. ahora él lo va a poder resucitar, ¿no? That's why he said, we will be back. Ahora por eso él dijo: vamos a regresar, vamos yo y mi hijo y regresaremos, le dijo a los sirvientes, ¿verdad? Continuing 6. Vamos a entender un poquito más. Versículo 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y por su parte cargó con el fuego el cuchillo y los siguieron caminando juntos, ¿verdad? Fíjense la pregunta que va a hacer el niño ahorita, ¿eh? Who carry on the food? ¿Quién llevaba la leña para el sacrificio? Isaac. It reminds us carrying the cross. Ya. ¿Quién era el Jesus, que cargaba la cross. cruz el día que iba a ser crucificado? Jesucristo, ¿verdad? Ahí llevaba todos nuestros pecados, ¿verdad? It Todos los applies pecados. to each of us. Ahora aplica a cada uno de nosotros. We must carry our own Y en cross. veces, ¿verdad? Como dice el Señor, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Que en veces tenemos que llevar todo lo que dice la palabra. Vengan a mí los que estén cargados y cansados. That's y vengan a mí. why Cedron Valley. Ahora, ¿qué pasaron? Pasaron por el valle ese que les habíamos mencionado, ¿verdad? That's why our life is going to be very, very tough. En veces en nuestra vida va a ser un poquito difícil, que no la vamos a entender. Why Jesus training us like Ahora that Dios nos está enseñando que Él tiene un plan más grande, ¿verdad? De una manera maravillosa. to give us many, many crowns. ¿Para qué? Para darnos esa corona, ¿verdad? ¿Cómo sabemos quién es rey? A través de la corona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corona es la Hermano, identidad. hermana, listen to me. Ahora, miren, escuchen. This life we living in this world Ahora, is esta vida que vivimos en nothing, este nothing. no es nada lo que pasamos. You should go away. Matter of time soon. Muy pronto, pues vamos a ir a pararnos delante de la presencia de Dios. The glory of so many glorious, so many crowns waiting for us. Ahora, ¿qué tiene Dios para nosotros? Una corona de vida, ¿eh? Una corona de amor, de paz, de felicidad, de alegría, muchas coronas. Abraham's story, Isaac's story, Ahora, la applied historia, to de Abraham, us. la historia de Abraham, la historia de Isaac aplica a nuestras vidas. Ahí vemos que van caminando, ¿verdad? You carry a torch and Ahora, knife. él cargaba el cuchillo y cargaba el fuego, la antorcha encendida. Be the loving son carry Ahora, over a cross. su amado hijo cargando con la cruz, ¿verdad? Con la leña, ¿verdad? Cuando iba a ser sacrificado. Father Dios, Jesus, Ahora, Son. estamos viendo, ¿verdad? Ponerlo de esta manera: Dios Padre y Dios Hijo. See,
Ahí está. Isaac, foreshadowing Jesus, carried up the Ahora cross. sí, de la misma manera que Jesús cargó con la cruz, ahora vemos a Isaac cargando con la leña, ¿no? Heading to Golgotha, ¿A dónde? Al monte Gólgota, ¿verdad? Jerusalem. ¿Y Okay? a qué lado está Jerusalén? Mountain Moriah. De la montaña Moría. Continue 7. Ahí está lo que le estaba diciendo. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, contestó Abraham, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Verdad? Then, all of a sudden, Isaac asked, Le Father, empieza a preguntar de repente al papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? where's the burnt offering? Ram, where's the ¿Dónde ram? está? ¿Qué es lo que vamos a sacrificar? ¿Verdad? Bueno. Vemos viendo cómo se aplica todo esto en nuestras vidas, ¿no? Yeah, that's, of course. If you have a question, where's the ram? Entonces, así como cada uno de ustedes también tiene una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Wait. Dios empieza a ver, vamos a ver el versículo 8, el cordero hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham y siguieron caminando juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenía la confianza, de la misma manera que ya nosotros tenemos la confianza que Dios va a darnos lo que necesitamos para llegar a tener el encuentro personal con Él, si ustedes ponen su corazón. Abraham said, Son, don't worry. Y ahora Dios dice, prepare. Dios te va a cuidar y te va a proteger. De la misma manera le está diciendo a usted. Don't worry. No se preocupe, Dios le va a dar lo que usted necesita para que usted siga adelante. 9. Vamos a ver el 9, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó el altar y preparó la leña. Después sacó a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña, ¿verdad? Uh-oh. Ahora, ¿qué pasa ahí, verdad? When they arrived at the top of the Cuando ya mountain, llegaron a la punta de la montaña, and then all of a sudden, Abraham bound him ahora ya el papá Abraham empezó a enredar al muchacho. and lay down him top of Y the ya lo puso arriba del altar, ¿verdad? Para hacer el sacrificio. He's a 114-year-old old man. Ya, el papá tenía 100 años y el hijo 14 años. Isaac is a 14-year young boy. Ahora era un joven de 14 años. Isaac. He has the power and then speed. Entonces Run away, él yes. podía salir corriendo, ¿verdad? Y el poder para salir corriendo, ¿no? Mi papá se echaba loco, ¿verdad? Pensaría, ¿verdad? Humanamente hablando. Así empezó. But all of a sudden, Abraham father tied him up, Y ya empezó a papá a amarrarlo, ¿verdad? Para hacer el sacrificio. put him top of the Y wood. altar, ¿verdad? Lo amarró y lo puso en el altar. ¿Usted qué? Why he didn't run away? Y de repente él podía haber salido corriendo, ¿verdad? Why? ¿Qué pasó? He has enough speed, Él podía enough salir power corriendo, to tenía la escape. fuerza. A comparación a los 100 años de su papá, que estaba ya muy grande, ¿verdad? Just to think about Jesus. Ahora vamos a pensar también en Jesús, ¿verdad? Why Jesus hanged on the cross? ¿Por qué Jesús fue colgado en la cruz? ¿Qué es lo que sostuvo a Jesús en la cruz? ¿Los clavos o el amor? Obey Father. Ahora Obey la Dios. obediencia del Padre. Lo mismo pasó en esa circunstancia. El Hijo estaba obedeciendo al Padre de la misma manera que Jesús obedeció al Padre para que él fuera As a sacrificado. matter of fact, at the time, Isaac didn't even have a choice. ¿Verdad? Él pues tal vez no tenía ninguna otra opción. At the moment, Holy Spirit occupied him. He cannot resist. De alguna manera Dios puso en su corazón de que no saliera corriendo, ¿verdad? Que aguantara. Porque ahí estaba siendo puesto a He prueba. reminds us Jesus died on the cross. Ahora nos podemos pensar en lo que pasó Jesús en la cruz, ¿verdad? Él siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, él podía haber dicho, entonces no voy a morir por todos estos pecadores, ¿verdad? But we need to be careful. Ahora tenemos que tener mucho cuidado. Abraham and Isaac Ahora deben de Abraham y Isaac, is not a great man. que no eran hombres perfectos, ¿verdad? So many people make it idolize their act. Entonces muchos hacen como una idolatría a través de estas historias. Ahora sabemos que es Dios, ¿verdad? El versículo 10, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, ¿verdad? O sea que llegó hasta el punto final donde ya no había más fuerza, donde ya iba a hacer lo que tenía que In the hacer. night, he almost killed his own Ya son. estaba levantado el cuchillo, ¿ya para qué? Ya para hacer el sacrificio, ¿verdad? 11, continue 11. Vamos a seguir con el 11, pero en ese momento el ángel, fíjense lo que hizo Dios, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. ¿De dónde le habló? Del cielo, ¿eh? Continue 12. Vamos a seguir el 12, no pongas tu mano sobre él, muchacho, ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ok, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para agradar a Dios. This meaning is Ahora esto significa, ahora sé que temes a Dios. Almighty God already designed this thing. Ahora el Señor ya había preparado todo esto para ese momento. This means, Abraham, I make it number one. Ahora está poniendo aquí en Abraham en un lugar alto. que es- I make it padre de fe. Ahora vas a ser el padre de la fe. De la misma manera Dios le habla a usted, de una manera que Dios lo When we go to en heaven. un lugar que Dios tiene planeado para usted, pero usted tiene que disponer su corazón. He controls paradise. Él controla todo, el paraíso, ¿eh? We're going to see Abraham and Sarah. Ahora vamos a conocer a Abraham y Sara de una manera maravillosa. We're going to see Isaac too. Vamos a ver a Isaac también. Okay? Son temas bien profundos, mis hermanos. See,
Ahora vemos aquí a His Abraham wife almost killed ya him. listo para sacrificarlo, ¿verdad? And he listened to the voice. Ahora, ¿qué escuchó? Stop him! La voz de Dios. Dios habla a través de sus sagradas escrituras. And enter, stop him. Ahora el ángel lo paró, ¿verdad? Le dijo que ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ya había entendido que él tenía toda la disposición de obedecer a Dios. Así cada uno de nosotros a veces pasamos por diferentes luchas, diferentes pruebas, y en veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Ahí es donde fallamos. Desafortunadamente, pues Dios Okay, let's continue va a talking. hacer algo mejor, ¿eh? De esto que está pasando, de las cosas que no nos agradan. Y Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hija. Ahora vemos y entendemos que Dios tiene un plan, ¿verdad? De la misma manera Dios tiene un plan para su vida. Ahí vemos, ¿verdad? Al corderito que está atorado. He turned around. Ahora dio la There's a vuelta ram. y empezó a ver que había un cordero, había un ramo, un becerrito, había atorado. Dios already prepared. Ahora Dios ya está preparando, ¿verdad? Dios está preparando este lugar de una manera maravillosa. Yo no sé usted por donde haya pasado, de dónde llegó, cómo llegó a este lugar. Dios tiene un plan aquí para su vida. En este lugar es una bendición. Let's parte de continue Dios. walking. Vamos a seguir con el 14. A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. El Señor provee, por eso hasta el día de hoy se dice es un monte proveedor que provee el Señor. Jehová Jireh. Jehová Jireh. Everybody, repeat one more time. Vamos a leerlo por favor juntos. Jehová Jireh. ¿Qué quiere Jehová decir? El Jireh. Señor proveedor. Jehová Jireh, el Señor proveedor. Él va a proveerle a usted. That's my Jesus, my Dios. Es Jesucristo el que le está dando en este momento. Even though we're passing through on the way of tough training, Ahora He's estamos already- pasando por este mundo de muchas luchas y muchas pruebas, pero Dios tiene algo más grande. Jesus, Jehová Jireh, Ahora Lord sabemos God, que prepare Jehová for Jireh us. es el proveedor, el que nos da la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Amen. Gracias, Jesús. Sí. Vamos a leer el 15. El ángel del Señor le llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿verdad? ¿De dónde la habló? Ponga atención, desde el cielo. La voz que proviene de lo alto, donde nosotros vamos a subir a la montaña. 16. Dice el 16, le dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor. Fíjese lo que hace el Señor. Jura por él mismo. ¿Por qué? Porque no había quien jurar, sino solamente en This él. real word apply to us. Ahora todo esto aplica a nuestras vidas. Something. Vamos a leer el 17, te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Fíjese la oportunidad que Dios nos va a dar, ¿verdad? De We poder are the nosotros- descendant of Abraham too. Ahora nosotros somos descendientes de este varón. Eventually, we're going to occupy Jerusalem, Vamos Jerusalem, a tener esa ciudad, la ciudad de la paz, que es the Jerusalén. mountain of Moriah. Entonces en la montaña, en lo alto, donde Dios lo va a llevar a usted, donde Dios lo va a poner, en un lugar alto. 18. 18, pues que me has puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Fíjense lo que está diciendo Dios, eso no lo estamos inventando nosotros. Es la palabra de Dios. Dios lo quiere poner en un lugar que usted va a tener la capacidad y el entendimiento de hacer cosas de una manera maravillosa. Because of you obeying. ¿Por qué? Porque has obedecido. Usted está empezando a obedecer ahorita, ¿verdad? Usted está viniendo a este lugar. Tenemos muchas fallas, tenemos muchos errores, pero Dios está quitando, ¿verdad? Esas piedritas. Vamos a leer el 19. Abraham se regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Rezeba, donde Abraham se quedó a vivir. Ya ves, ahí se quedó a And we vivir. go back to home place. Regresó, Beersheba. regresó donde había salido, a este pueblo de Rezeba. Met with Sarah. ¿Para qué? Para llegar con Sara. Sara tal vez ni siquiera se dio cuenta por todo lo que Abraham había pasado. And Sarah later on heard about all the story. Y ya después ya le dijeron la historia de lo que estaba haciendo Abraham, de lo que iba a hacer, ¿verdad? Pero que Dios permitió que el hijo de la promesa siguiera. De la misma manera usted va a seguir Don't forget adelante. the meaning of Jehovah Jireh. Entonces el significado de Jehová Jireh, ¿qué es? Jehová es el proveedor, ¿verdad? De que hace las cosas. Each of para us, nosotros imposibles. Jesus prepared. Ahora Jesús ha preparado para cada uno de nosotros algo grandioso y maravilloso. Vamos a leer el versículo 20. Pasando de cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado hijos a su hermano Nahor. Nahor is a younger brother or older brother of Abraham. Era un hermano de Abraham. He stayed the town of Aram. Y él estaba en el pueblo de Harán. Empezamos a ver que Dios empieza a cumplir la promesa, ¿no? De la familia de él. He married with Micah. Ella él estaba casado con una mujer que se llamaba Mica, pero ya había empezado Dios a hacer lo que había dicho, ¿verdad? En la promesa. Jesus teaching us Jehovah Jireh, Que Jehová Jireh, ¿verdad? El proveedor, estaba dando lo que él había dicho. preparing the future wife for the Isaac. Ahora, preparando a la futura hija o esposa que iba a ser de Isaac, porque de ahí sale Rebeca. 21. 21. Su hijo primogénito fue Uz, luego nacieron sus hermanos Uz y Camuel. Este último fue el padre de Aram. 22. Y el 22. Después siguieron Geset, casó Pildas y Betuel. And Betuel Y Betuel is the father of
Rebecca. Entonces Betuel viene siendo el papá de Rebeca. Who is Rebecca? Rebeca es la que va a ser esposa de Isaac. De una manera maravillosa. Isaac's future wife. ¿verdad? That's why even Jesus put blueprint before creation this Ahora, la world. creación de Dios tiene algo grandioso y maravilloso que es algo precioso que tal vez nosotros no podemos entender, pero el All Espíritu the nos enseña. revelation, all the plan should be Ahora tenemos la revelación gracias al Fulfill. Espíritu que Dios nos da a entender y a conocer su palabra. 24. 24. Rahab también tuvo hijos con Ramá, su concubina, ellos fueron Tehab, Ahaz y Maca. Es muy pedazo, un poquito raro de pronunciar. Okay? Ahora Okay. ya vamos a entrar a Génesis 23. Let's jump, continue 20. Ya se acabó el 22, ahora vamos a empezar con el 23. Now is the time Sarah died. Ahora ya es el tiempo, como le había comentado, que Sara ya iba a fallecer, ¿verdad? Sarah died Sara vivió 120 años, ¿verdad? 127 años, perdón. at the age, how old was Abraham? Ah, entonces, ¿Abraham cuántos tenía? ¿Ah? 10 years old. Ahora, Older than Sarah. entonces él tenía 10 años más, él tenía 137, ¿verdad? Abraham. And then at the time, A ese how tiempo, old is Isaac? ¿cuántos años tenía Isaac? Alguien se recuerda. Sarah, age 19. Isaac was born. Cuando Isaac nació, Sara tenía 90, ¿y ahora ya cuántos tiene? This time, Isaac, 37 years old Era man. ya un hombre de 37 años, ¿ah? 37 años. So 20 years later, this thing happened. 22. 22 años después de que él había nacido o había crecido. Monte Moria. Entonces en el monte Moriah, And after 20 years later, y this después de esos 20 story años que started. pasaron, ahí para la historia de Sara. This time, when Sarah died, Ahora cuando Sara muere a esa edad, 137, around 137, entonces Abraham tenía 137 y Sara 127. Isaac was 37 years Y old. Isaac tenía 37 Then años. we may have a question. Ahora tengo una pregunta. Why Isaac didn't marry? Why still single? Ah, ok. Didn't marry. ¿Por qué todavía no había, ya tenía 37 años y todavía no se había casado? 37 years old enough. Tenía 37 años, ¿verdad? How come? ¿Por qué? He still didn't have a wife. ¿Por qué todavía no tenía una mujer a los 37 años? Everything is fulfilled at the time Ahora of está siendo Jesus. todo planeado por Dios, ¿verdad? Al tiempo de Dios que a veces nosotros We quisiéramos. call Kairos. Kairos. Kairos, Tiempo de Dios. el Kairos, que es el tiempo de Dios. Kairos. Sometimes we have to be very, very patient. Ahora tenemos que ser un poquito pacientes a esos que andan queriendo hacer las cosas allá a su manera. Everything is under design. Ahora under Dios control. tiene un diseño, un patrón que Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno de ustedes. Gracias a Dios por toda la oportunidad que nos da. Rebecca, the baby Rebecca is growing to be Allá, entonces ahí es donde ella Wow, nació. wow. La esposa de Isaac apenas había nacido, ¿verdad? Porque Dios no supo que se fue. Jehová, ire. Ahora, ¿de quién es? Jehová Jireh, Jehová el proveedor que ya proveyó la mujer con la que Isaac se iba a casar. True. Vamos al versículo 2. Y murió en Quiltat, a Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella, ¿verdad? You remember the meaning of Hebron? ¿Alguien se acuerda del significado de Hebrón? Fellowship. Que es juntarse, contentamiento, And to unite, para ser unidos. to bind together. ¿Para qué? Para juntarnos o hacernos fuertes uno al otro. Bueno, To us, Ahora- Anabra is a spiritual Hebron. ahora vamos a poner acá a Anapra como ese lugar, ¿verdad? Que Dios lo ha traído de un lugar o de otro lugar y aquí está usted. We are bounded with the Jesus. Ahora estamos siendo juntos por Jesús, ¿verdad? Estamos That's siendo the meaning unidos. of Hebron. ¿Por qué? Porque venimos a hablar de Jesús. Jesús nos quiere juntos, que trabajemos juntos de una manera And maravillosa. rest, Versículo 3, luego se retiró de donde estaba la difunta, fue a proponer a los hititas lo siguiente, ¿verdad? Porque no era tierra de él, era tierra de otras personas. that area in Hebron, Ahí occupied está. by the people, Hittites. De esos pueblos, de ese lugar eran dueños los hititas. Okay? Oh, Y dice 4, entre ustedes yo soy un extranjero, ¿verdad? Les dijo Abraham. No obstante, quiero pedirles que me vengan a un sepulcro para enterrar a mi esposa, ¿verdad? this should be our confession as well. Eso es lo mismo que tenemos que hacer, esa confesión. Abraham said, alien, stranger. Que es un to extranjero, you. que es un Say, pasajero. here, when we live in Anabra, Ahora que sabemos que vivimos en Anapra, so many people out there, mucha gente allá afuera, we must declare, I am alien and stranger yo here. tal vez soy un extranjero, un pasajero que viene pasando por este lugar. Spiritually, you not belong to here. Hablando espiritualmente, usted no pertenece a este lugar, hablando espiritual, ¿verdad? Why? Sí, los hititas le respondieron.
6. Escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros renegará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Fíjese, la gente ya había reconocido que Abraham era un hombre de Dios. Ahora la gente empieza a reconocer. And they said, don't worry. Dice, no se preocupe, no se preocupe. Wherever you take it, Donde usted quiera ponerla, ahí póngala. we can give it to you. That's Te here. lo vamos a dar, te lo vamos a dar. Ellos no están pidiendo nada, pero miren lo que hace Abraham. But Abraham say, no, Y él dijo no. I will pay the price. Ahora yo voy a pagar el precio. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar, ¿verdad? Lo respetó, y le dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar. Zohar. Sohar. That's the king's name. Era el rey de Efron. 9. Para que me venda la cueva de Macpela que está en los linderos del campo, díganle que me la vendan con justo precio y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. The cave of Macpela represents La cueva de Macpela representa, hablando espiritualmente, place of rest in heaven. ahora ¿qué es un lugar que es? Called paradise. ¿Qué podemos decir lo que es un lugar que Dios preparó para que esta mujer quedara ahí en esa tierra? You're gonna be there. Vamos a estar ahí, es paraíso. In paradise, Macpela. Se puede decir paraíso o jardín, ¿ah? ¿Qué es lo que es un jardín? Un paraíso, algo que es felicidad, alegría y contentamiento. Ya traducido a lo que significa. El prometita que estaba sentado ahí entre su gente le respondió, Abraham, presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. In front of everybody. ¿Y qué dijo enfrente de todos? Efron and make a discourse. Everybody became witness. Ahora cada uno de ustedes son testigos, ¿verdad? Ahí habló el Efrón, invita a la gente. 11. Ahora, sobre el 11, no, señor mío, escuchen bien, yo se lo regalo el campo y también la cueva que está en los hijos de mi pueblo, son testigos de que yo se los regalo, entierre usted a su esposa, ¿verdad? Ellos querían seguir aferrados, dársela, ¿no? Why Abraham reject? Ahora, ¿por qué Abraham Free of charge. no quiso que se la regalaran? Later on, they're gonna change mind. Porque tal vez después podían cambiar de opinión, ¿verdad? There is sometimes spiritually we cannot negotiate with the Satan. En veces, eso quiere decir que en veces no podemos nosotros negociar con las cosas del mundo, ¿verdad? Porque son cosas que le pertenecen a otras personas, ¿verdad? Well, 12. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar. Vamos a ver qué es lo que dijo este hombre. 13. En presencia de los que allí estaban, le dijo, Efrón, escúcheme, por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo, acéptelo usted y así yo podré entregar allí a mi esposa. I'll pay the price for land and field. Yo le quiero pagar por el precio del campo y de la montaña, del lugar donde vamos a poner a mi esposa. Okay. Efrón le contestó a Abraham, Señor mío, escúchame, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su esposa, ¿no? Efron saying that the land that you're Entonces, el going to Efrón le buy, dio una moneda a Sara. the value is 400 shekel. Estaba poniendo el precio, ¿ya? 400 monedas de plata. This value is El precio tal vez de eso es, exorbitant, the ridiculous high price. era un precio muy alto para pagar, ¿no? And one healthy Y lo entendió, man must work 40 years. Aparentemente, eso para pagar ese precio era como que un hombre tenía que trabajar 40 años. Efron revolt, trying to revolt. Ahora pasaron eso y hicieron eso. Value is this much, but don't worry. Y le dicen, no te preocupes por el precio. Then take money from him. Ahora de esa manera quería agarrar Sí. Y luego dice, Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, monedas corrientes entre los comerciantes, ¿verdad? Pagó el precio, He gave 400 400 monedas. in front of Y many, que many en people. frente de todos, ¿verdad? Lo que él tenía que pagar, pagó. See. So officially, Ahora ya oficialmente, cave of Macpela ahora la cueva no is puede. the owner of Abraham. Ahora pasa a ser parte de Abraham. Okay? ¿Eso qué quiere decir? Lo que Dios le está dando a usted, lo que Dios quiere para usted, viene de parte de Dios, de una manera maravillosa. Él ya pagó el precio. Así fue como el campo de Efrón que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham junto con las cuevas y todos los árboles que estaban dentro. 18. La transición se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Todos fueron testigos, ¿verdad? So Abraham could be able to occupy Ahora ya tenía toda la autoridad y todos los derechos de poseer ese lugar, ¿no? huge area. Amén, de todo aquello. Ahora, ¿cuál es lo que hizo Jesús? Él pagó el precio por cada uno de nosotros.
Eso es lo que significa hoy. Okay, let's continue. Vamos a seguir. Luego Abraham se sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Macpela means, Macpela significa, in Hebrew, en hebreo, means double. doble, una doble porción, And for pair. o comparar, o junto. Jesus designed Ahora Jesús hizo, Mamre as fame, Aaron, ahora también Mamre y Hebrón, Jesús tiene un plan, and prepare cave of y Macpela. preparó la montaña o la cueva de Macpela. Prepare people staying there. Ahora, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios se quedara ahí en ese tiempo que Dios tenía preparado para ellos. Abraham, Sarah is Ahora, there. Abraham y Sara, ahí quedaron. One pair. Second pair, Isaac, Rebecca is there. Y luego también, ya después vamos a ver la historia de Isaac y de Rebeca, que ahí van a quedar. You're gonna learn later on. Ya, después en los siguientes capítulos, versículos, vamos a Third ver. pair is Jose, Jacob, Ahora, el hijo que va a ser de Jacob. wife, Leah. Ya vamos a conocer la historia de Three Jacob pairs right there. y de Raquel. That represent paradise. Representa el jardín o el paraíso. We're gonna stay there. When Ahora we vamos a die. quedar ahí. Recuerden lo que significa. Paraíso o jardín es felicidad, alegría y contentamiento. Okay? There. Ahí vemos. What's the name? Ahora, ¿cuál es el nombre? ¿La cueva de quién? Cave of Macpela. Macpela, ¿verdad? La cueva de Macpela, donde quedó sepultada Sara, Abraham y Isaac y Rebeca. Ya después vamos a leer And Jacob and Leah. y también Jacob y Lea. Ahí vemos que entran a la cueva, ¿no? Cargando hierro. First, we remember Ahora ya nos acordamos, ¿verdad? Isaac. Isaac, carry over. cargando la cruz o cargando la leña, lo digo That's a the side of Macpela. Ahora es el diseño que Dios preparó para ese lugar, para este lugar. This is the place we're going. Ahora ese lugar donde Dios ha preparado un lugar, ¿eh? Dios tiene una morada celestial para cada uno de nosotros. De esta manera el campo y la cueva que estaba en el dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura, ¿verdad? De su descendencia. Okay? Ahí vemos a Abraham y Isaac, si no me We equivoco. develop Ahora ya spiritually hablando espiritualmente, Macpela in the land, ahora la ciudad de Macpela en la tierra, but spiritually we think ahora ya tenemos un lugar Macpela in en heaven. el cielo, un lugar celestial que Dios está You know who is preparando. this? Y ahora sabemos quiénes son estos hombres. Abraham's Abraham. bosom. Abraham, Isaac. No, Abraham's bosom we learn so many times. Ok, We Abraham. go, ye, Lázaro. Lázaro, cuando se encuentra con Lázaro. Now Ya we en la remember- historia más adelante empezamos a ver, ¿verdad? Que él se junta con Lázaro. We go in there. Ahora vamos a ese lugar. Okay? Vamos a entrar ya, At the end of my ya estamos terminando, hermanitos. preaching today, Ahora, a través del mensaje de esta mañana, capítulo 22, en el capítulo 22, Monte Moriah. en el Monte Moriah, y en el 23, Macpela, la cueva de Macpela. What's the focus? Ahora, ¿cuál es el enfoque? Prueba de la promesa sobre la descendencia, la simiente, ¿verdad? El legado que Dios ha puesto. Test of offspring. La prueba que Dios ha puesto, la simiente que Dios ha dejado. And fulfillment of La the prueba de promise. la promesa, el cumplimiento de la promesa sobre la tierra de Canaán. Abraham's decision. Ahora la decisión de Abraham. Fe de Resurrection faith surrenders entrega la life. vida, ¿verdad? Que hace lo que Dios pide que haga. 23. Ahora el 23, Heavenly hope that que se holds cierra a the la promesa promise even in death. en las luchas y pruebas de la muerte. Foreshadow of the Christ. Figuración de Cristo, ¿eh? The Lamb of God. El Cordero de Dios on the ofreció cross. en la cruz, ¿verdad? En el 22. Y en el The eternal 23, kingdom el reino eterno de Dios purchased comprado with the blood. con sangre, ¿verdad? So today, Ah, today's sermon is very important. Es muy importante, ¿verdad? Que usted vaya poniendo atención de lo que Dios habla a través de su palabra. Now, nothing to worry. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo todo en las manos de Dios. Cuando Because está todo en las manos de Dios, We have Jehovah Jireh. ahora tenemos a Jehová Jireh, Let's el pray. proveedor. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Through the story of capítulo Ahora, a través de 22, esta historia del capítulo 22 y 23 de Génesis, we learn about the two different mountain peaks. ahora hemos entendido acerca de las dos montañas, ¿verdad? Que tú pusiste en esta historia. Through the story of Moriah, A través de la historia de María, we overlapping the image of, from the story of Isaac, the image of Jesus. ahora tenemos la historia de este pueblo, ¿verdad? Que tú pones como ejemplo a Isaac como representante de Jesucristo. And we found the hope Ahora tenemos esa esperanza in the story of Macpela de la historia de Macpela. that represent the, our future Ahora que place to representa go. nuestro lugar celestial paradise. en el paraíso, Bosom of Abraham. en los brazos de Abraham. So now we understand our journey is not that easy.
Ahora entendemos que tú tienes un plan grandioso, Señor. Now we understand my suffering Ahora discipline ya puedo entender un poquito de lo que yo estoy pasando. Mi represents Señor. my future crown. Ahora, ¿qué es la corona que tú estás preparando para mi vida? Give us more strong spiritual power. Ahora que tú nos des más fuerza espiritual, Now I declare I'm under Jehovah Jireh. ahora nosotros nos rendimos ante Jehová Jireh, Jehová el proveedor. Nothing to worry. Ahora no tenemos que preocuparnos. I'm with you, like the name of heaven. Ahora en ese lugar que tú has preparado en el cielo, Together, para estar juntos, Jesus, you are in me. ahora tú estás en mí, Señor. I am in you. Ahora yo estoy en ti, That's heaven. en el cielo. So I want to make it my Hanapra to heaven. Ahora creo que este lugar, Rancho Napa, para que yo pueda llegar al cielo. We glorify your name. Ahora Praise the glorificamos tu name of nombre en Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Amén.